intereses económicos, intereses estratégicos. No es que alguien se pelea simplemente porque dice, es que los judíos me caen mal, hay que eliminarlos, hay que matarlos a todos, como hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No es algo meramente ideológico en el fondo, es algo económico. O sea, la ideología va a justificar el interés económico y militar, ¿okay? Pero no es que una persona le viera hacer una guerra, que un país le va a declarar una guerra a otro porque aquellos son negros y nosotros somos blancos. No, es por intereses económicos. De ahí de ahí que después digan, es que ellos son inferiores y nosotros somos superiores, como dicen los xenófobos del racismo, de los nacionalismos extremos. Eso es justificación. Pero lo que hay detrás de todas esas guerras es intereses económicos, petróleo, recursos, minerales, rutas comerciales. O sea que no se pelean por lo que uno se imagina. Siempre ellos se pelean por cuestiones materiales, por cuestiones de dinero. O sea, eso hay que tenerlo claro. Cuestiones de riqueza, de economía. Que ahí después mencionen otras cosas, pues es otro asunto. ¿Okay? Pero en la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que derrotaron a los alemanes, los aliados, y les impusieron unas medidas bien fuertes en el Tratado de Versalles. Para que ellos firmaran el Tratado de Versalles, que es un armisticio, tuvieron que ceder una gran cantidad del territorio, los alemanes. Tuvieron que reducir su ejército a un poquito de soldados para que no fueran amenaza. ¿Okay? Y lo más terrible es que tuvieron que pagar todos los daños de la guerra, o sea, todos los puentes que destruyeron, todo lo que se deshizo de edificios, de vías férreas y toda la deuda que se generó en los países, Alemania tenía que pagarla. Entonces los alemanes, después de la Primera Guerra Mundial, quedaron empobrecidos, pero en la miseria, y la gente moría de hambre. ¿Okay? Porque estar pagando las indemnizaciones de la guerra le hacía un terrible daño a Alemania. Entonces lo que los motivó a la Segunda Guerra Mundial fue lo injusto de ese Tratado de Versalles y la necesidad de expandir su territorio. ¿Okay? Y de recuperar el territorio perdido. Entonces, el mismo Tratado de Versalles indirectamente generó la Segunda Guerra Mundial. Y no es algo que se analiza desde la historia, viéndola desde adelante para atrás, sino que en el mismo momento que se estaba firmando el Tratado de Versalles, algunas personas influyentes en el mundo dijeron, personas inteligentes, escritores, poetas, periodistas, dijeron, ese Tratado de Versalles no es una solución, ese Tratado de Versalles va a crear un problema más grande. Y así fue. Así fue. Entonces la Segunda Guerra Mundial se origina por esa inconformidad de Alemania y porque el régimen de los nazis hizo que Alemania se volviera poderosa, fuerte, económicamente y militarmente. Los alemanes son indisciplinados como los japoneses, que aunque les tiren bombas atómicas siempre se vuelven a ser un país poderoso, porque hay gente que se toma en serio lo que hacen. ¿Profe? Digan. Pero de hecho, o sea, mi abuelo leyó el libro de Hitler, el que es Mi lucha, y él me dijo a mí que incluso la Segunda Guerra Mundial como que se tiende a querer exagerar bastante, o sea, por las películas, que de hecho la cadena Century Fox es judía, entonces esta cadena exagera lo que pasó de la historia, y supuestamente Hitler tuvo que tomar estas medidas extremas en la guerra, porque literalmente, o sea, todas las potencias estaban encima de Alemania, entonces o era Alemania o el mundo. Entonces por eso tuvo que tomar ese tipo de medidas extremas para que su pueblo no sufriera más. O sea. Y es interesante lo que dice su abuelo, me dijo que era su tío. Mi abuelo. Su abuelo. Bueno, entonces es interesante porque definitivamente en la historia siempre hay, o sea, la historia debe ser objetiva, debe ser real, no se tiene que adulterar ni cambiar, pero siempre hay en la historia, enciendan las cámaras, jóvenes, siempre en la historia... el ganador escribe la historia. Sí, es que el problema es en la historia que siempre se utiliza como propaganda. O sea, se utiliza la historia cambiándole algunas cosas, aumentándole o disminuyéndole para generar simpatía por el vencedor y antipatía por el vencido. Entonces,
Así como pasa con la historia de la conquista española, que a veces se hace ver como que los indígenas eran buena gente y que no mataban a nadie, que eran bien pacíficos y como que vivían en el paraíso, y llegaron los malos, los diabólicos españoles a arruinar todo, cuando sabemos que los indígenas, entre ellos, eran súper crueles, súper cruel, y algunos hasta se... Sí, exactamente. Pero tampoco se merecen sufrir ese sufrimiento. Sí, pero entonces hay que ver que la historia a veces solo se maquilla para favor de unos y así. Entonces con la Segunda Guerra Mundial, que está reciente, lo bueno de que está reciente es que se pueden encontrar evidencias históricas, se pueden encontrar registros, se pueden encontrar datos. Y en Ucrania hay registros de los campos de concentración, hay informes. Cuando llegaron los rusos ahí, le incautaron a los nazis documentos y esos documentos sirven para avalar algunas cosas. Pero como dice el abuelo de Suani, Hollywood y las grandes cadenas televisivas en el mundo son de los judíos. Entonces los judíos, al sentirse mal, porque ellos realmente los hicieron paste, los maltrataron. Pero lo que dicen algunos expertos es que 6 millones es un dato exagerado, porque a razón de 6 millones tuvieron que estar matando como 40,000 al día en esos campos de concentración y no han encontrado tantos cuerpos. Aparte de eso, los hornos donde tenían que quemar esos cuerpos, incinerarlos, no se daban abasto para tanto. O sea, quemar un cuerpo humano, por mucha tecnología que tenga para incinerarlo, no se quema en 5 minutos, jóvenes. ¿Okay? Entonces, por eso es que hay alguna gente que hace revisionismo histórico, que es buscar los libros de historia y revisar a ver si tienen errores, adulteraciones y todo eso. Pero eso es otro tema. Diga. De hecho, está comprobado que los alemanes no quemaban judíos. O sea, que ni siquiera, o sea, nunca hubo unas hogueras así. De hecho. No, es que mire, existen los lugares... Se quemaban los cadáveres. Quemaban los cadáveres, o sea, quemaban algunos cadáveres, los incineraban, y otros los enterraban en fosas comunes, eso existe. Existen gente que va a hacer turismo de ese tipo, un turismo un poco raro, pero van a Auschwitz, van a Treblinka, donde estaban los campos de concentración, y van a ver ahí cómo era, y encuentran el montón de cosas que le quitaban a la gente de meterlos a la cámara de gas, los zapatos, la ropa, y entre aquellas tremendas montañas de ropa que ahí está todavía, y un montón de cosas. Y también los testimonios de la gente que sobrevivió, ¿verdad? Que hay varios judíos que sobrevivieron, que estuvieron ahí, de alguna manera lograron sobrevivir y cuentan lo que pasó. Entonces, no se puede negar de que no pasó. Lo que se puede aclarar es que quizás no pasó tal como lo han venido diciendo. ¿Okay? No fue algo exagerado. O sea, a lo que voy yo es que, o sea, nunca los metieron en vida a esa hoguera. No, en vida no. En vida los metieron en una cámara de gas que era lo metían a todos, niños y mujeres, en un cuarto y tiraban un gas que los asfixiaba y los mataba. Y después los sacaban de ahí. Profe, diga. Fíjese que, bueno, hablando de eso, de los testimonios, yo tengo este libro. Ajá, enséñalo. Los hornos de Hitler. Ajá, así. Ajá, sí, bueno, a mí me gustó, es muy bueno. Es de un testimonio de una mujer que sobrevivió. Ajá. Y sí cuenta que, bueno, que a ella le traumó las pilas de ropa, cómo maltrataban a la gente y, bueno, todo, incluso hay fotos, mira. Sí, bueno, maltrato, la palabra maltrato queda pequeña. Sí, fueron crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, miren, ese libro está bien que lo lea. Está bien que lo lea, aunque siempre, como les digo, y ahí están las imágenes, sí hay bastantes imágenes de archivo, y recuerden que cuando los nazis fueron derrotados, les incautaron información. Y esa información está, hay un museo sobre las víctimas del Holocausto en Ucrania. Hay un museo, de hecho hay un video de un youtuber muy bueno, que es muy serio, no es un youtuber chabacán, muy bueno, que se llama Alan por el Mundo, donde él fue a Polonia, y en Polonia hizo turismo del Holocausto, y ahí aparece hablando incluso con sobrevivientes de ese problema. Entonces sí, es importante analizarlo, leerlo, y hay bastantes documentales. Miren, en YouTube hay un documental que se llama Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, ahí lo pueden ver, es muy bueno también. Es de la National Geographic.
Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Está editado para ponerle color. Imaginen que ellos se tomaron el tiempo de cada foto, porque ustedes saben que una película es un montón de fotos en secuencia, ¿va? Cada foto le pusieron color, porque como esas películas grababan en blanco y negro, ellos le pusieron color a todas las fotos para que el video de la Segunda Guerra Mundial esté a color. Entonces es un proyecto enorme. Y también está el de la primera. Las dos guerras están ahí, son 12 episodios. De hecho, de una hora. Ajá. Porque con mi papá miramos un documental de un campo de concentración de esto, de los judíos, ¿verdad? Y los de Netflix, pues claro, o sea, colocaron las imágenes así, o sea, las restauraron a medida de color, sí. Pero igual se me hacía bastante exagerado todo lo que ellos decían. Ajá. Bueno, miren el que les digo yo en The National Geographic, que se llama Apocalipsis. Apocalipsis Primera Guerra Mundial y Apocalipsis Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la página 164 quiero que me ayude a leer Jeffrey, donde dice aprendo. Por favor, Jeffrey. En las décadas que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, el gran conflicto global fue la llamada confrontación este-oeste, que llegó a su máxima expresión con la Guerra Fría. El mundo estuvo a punto de vivir una nueva catástrofe bélica de escala planetaria. Se llamó Guerra Fría porque las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, nunca llegaron a enfrentarse directamente. Sin embargo, ocurrió una serie de enfrentamientos en distintas partes del mundo con el apoyo de ambos, donde murieron más personas que en las dos guerras mundiales juntas. Hubo guerras entre países como la guerra de Vietnam entre Estados Unidos y Vietnam del Norte en la década de 1970. También se desarrollaron con gran intensidad conflictos antiguos, como la confrontación entre Israel y Palestina. Siga. Siga donde dice el origen. Origen de los conflictos mundiales. El origen de la mayor parte de los conflictos mundiales se encuentra en factores como intolerancia, falta de buena voluntad, de diálogo, de mecanismos para evitar los confrontamientos y deseo de apoderarse de los recursos, entre otros. Los conflictos armados internos como la Ruanda y Somalia en África se originaron por distintos motivos. En el caso de Ruanda, en 1994, el conflicto se debió a las diferencias étnicas entre la minoría Tutsi y los Hutus, quienes además de ser la mayoría, han tenido el poder desde su independencia de Bélgica en la década de 1960. La confrontación se convirtió en un verdadero genocidio, dado que cientos de miles de personas provenientes de un mismo grupo étnico, como los Tutsis, fueron eliminados de forma sistemática por el grupo que tenía el poder. Ok, miren, todo lo que leyó en la página 164, aquí el amigo Jeffrey, es como una especie de resumen, pero es demasiado para resumirlo, no es tan fácil. Porque miren, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién venció en la Segunda Guerra Mundial? Por un lado venció a Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pero Inglaterra y Francia quedaron destruidas, fueron bombardeadas, quedaron endeudadas. Quien quedó como vencedor realmente fue Estados Unidos del lado de los aliados, porque Estados Unidos solo le bombardearon Pearl Harbor, ¿okay? Y perdió algunos territorios en Asia porque fue bombardeada Filipinas y Indonesia, más que todo, Malasia, Indonesia y así. Pero Estados Unidos como tal, como país, no le pasó nada, pues no mataron a algunas personas en unos barcos ahí, pero Estados Unidos, su infraestructura, su poderío económico más bien se hizo más grande, porque Estados Unidos le vendió tanques de guerra, le vendió armamento, le apoyó a Francia con la deuda, le apoyó a Inglaterra, y al final Estados Unidos quedó como el protector de esos países de Europa, y al final se lucró, y Estados Unidos le quitó el primer lugar a Inglaterra, ¿okay?
Y por el otro lado, ¿qué pasó con Rusia? Rusia llegó primero a Berlín y derrotó a los nazis, porque el ejército ruso siempre ha sido mayoría, tienen millones en sus ejércitos. Entonces los rusos se apoderaron de la mitad de Alemania, se apoderaron de Ucrania, de Polonia, de los Balcanes, se apoderaron de un montón de países. Se hizo más grande Rusia y esos países de los que se apoderó es donde hay petróleo, donde hay carbón, donde hay hierro, donde están los mejores recursos. Entonces esos recursos hicieron que Rusia se industrializara súper rápido, se volviera potencia mundial. Y bajo un gobierno comunista, ¿verdad? Un gobierno socialista de Joseph Stalin, una dictadura. Una dictadura horrible porque la gente ahí era maltratada por ese gobernador y si no le hacían caso, Stalin los mandaba a Siberia, a una cárcel en el frío. Sí, a trabajar forzado como esclavos. O sea que el socialismo de Stalin no era un paraíso. Hizo potencia. Hizo potencia. Socialismo era. Sí, hizo una potencia mundial a Rusia, pero a cambio de miles y millones de vidas de sus propios rusos. ¿Okay? El carbón de su éxito fue en los cadáveres de su pueblo. Sí, entonces eso no tiene sentido, ¿verdad? Y entonces, tanto Rusia como Estados Unidos, los dos se creían que eran el más, por ejemplo, Rusia decía, nosotros somos los más poderosos del mundo, y Estados Unidos decían, no, nosotros somos. Entonces esa rivalidad de quién es el país más poderoso del mundo ocasionó una guerra nueva entre ellos dos que se llamó la Guerra Fría, y se llamó Guerra Fría porque ellos nunca se pelearon directamente, sino que pusieron a otros a pelear. Entonces pusieron a otros países por una guerra ideológica, porque ustedes saben que Estados Unidos está del lado del capitalismo, promueve el libre mercado, promueve las democracias liberales, la libertad en todos los sentidos, libertad de expresión y todo eso, libertad de culto, mientras que por el otro lado, la ideología socialista de Rusia, el socialismo soviético, lo que promueve son dictaduras de izquierda, dictaduras obreras, revoluciones, guerras civiles, y al final quitar la empresa privada, o sea, nacionalizar, quitarle las empresas a los dueños privados y nacionalizar esas empresas. Entonces, esa lucha entre quién tenía la razón para hacer que una sociedad fuera mejor hizo que hubiera una guerra fría durante toda la segunda mitad del siglo XX. ¿Okay? ¿Y quiénes fueron los más afectados? Los países pobres. Porque en los países pobres donde se agarraron a leña, donde pelearon. Y en estos dos países ricos, en estas dos potencias, nadie peleó. O sea, entre ellos no pelearon. Pusieron a pelear a los demás. Pusieron a pelear a Corea, pusieron a pelear a Vietnam, pusieron a pelear a Afganistán, pusieron a pelear a Somalia, Etiopía, ¿cómo se llama? Angola. Pusieron a pelear aquí a Nicaragua, pusieron a pelear a Cuba, pusieron a pelear a Guatemala, menos a Honduras, porque a Honduras no le pararon mucho. También Honduras fue de ayuda para Estados Unidos. Sí, fue un centro de operaciones para Estados Unidos. Entonces, esa Guerra Fría, ustedes van a hacer un análisis de un video de YouTube que yo les voy a enviar. Es un video bien bonito porque es un video de Academia Play. Academia Play hace unos videos bien didácticos, bueno, y bien fáciles de analizar. Ahí se los voy a mandar el link después de la clase. Entonces, para ir avanzando en la página 165, donde dice conflictos actuales en el mundo, ustedes van a ver que aparece un mapa con unos círculos rojos. ¿Okay? En esos círculos rojos están los lugares donde hay conflictos serios en el mundo. Por ejemplo, en Colombia. ¿Qué hay en Colombia? ¿Qué conflicto hay? Están, ¿cómo se llama? Los guerrilleros. Sí, hay una guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, con otros grupos paramilitares de derecha y con los narcotraficantes, y hay como 5 ejércitos peleando entre ellos. Es una locura ahí en Colombia. Porque el narcotráfico les da armas a los paramilitares, les da armas a los de izquierda también, es un solo macaneo. Ahora se ha calmado un poco, pero en los años 80 era horrible, ¿no? Cuando tiempos de Pablo Escobar era horrible, ¿eh? Pablo Escobar más bien apoyaba a un grupo de guerrilleros para que lo defendieran y un solo caos. En Turquía, perdón, en Siria, Irak, Irán, en el Levante, Oriente Próximo, ahí hay siempre conflicto. El conflicto entre Israel y Palestina, y también el conflicto que
que casi nadie ni aparece en las noticias, que hay Estados Unidos pasa bombardeando a un país ahí que se llama Yemen y nadie le para bola. ¿Okay? La guerra civil de Yemen. Sí. Y al otro lado aparece entre la India y Pakistán, que entre la India y Pakistán siempre hay una rivalidad y en cualquier momento se lanzan bombas atómicas porque los dos países tienen bombas atómicas. ¿Okay? Y en el otro lado aparece Malasia, Filipinas, Indonesia. Filipinas, la guerra civil de Filipinas. Sí, ahí hay conflicto por controlar esas islas, porque es que el problema es que Indonesia es un país que tiene como 1000 islas. Y algunas veces Filipinas dicen, no, pero estas islas de aquí son de nosotros. Y Malasia dice, no, pero las islas del centro son de nosotros. Y se tienen un caos que nunca definen su frontera. Ahora, aquí faltaría incluir conflictos actuales en el mundo. Aquí faltaría incluir Sudán del Norte y Sudán del Sur, en África, que ahí se pasan peleando. Y también, es un mapa viejo. Sí, y también tendríamos que incluir ahí entre lo que es... Miren, ahí tendrían que incluir el problema que hay en Europa también, que hay conflicto en Europa del Este. Sí, Ucrania. Entre Ucrania y Rusia hay conflicto por un lugar que se llama Crimea. Y el puerto de Sebastopol. Sí. Entonces, luego de que se adjudicaran los ataques del 11 de septiembre, ustedes saben que el 11 de septiembre del 2000, ¿qué? 11. Las torres, 2001. Las Torres Gemelas era un edificio de 2 torres bien grandes, de más de 100 pisos, donde estaban las oficinas más importantes del comercio de Estados Unidos. Se llama World Trade Center, Centro Mundial de Comercio. Ahí hacían negocios todos los países del mundo con las potencias, ¿no? ¿Y qué hicieron los árabes? Secuestraron 2 aviones. Bueno, secuestraron más aviones, pero los que fueron a pegar ahí fueron 2 aviones y los estrellaron contra esos edificios y derrumbaron todas las torres y murieron más de 4,000 personas, incluidos hondureños que trabajaban ahí. Ahora, ese ataque terrorista a Estados Unidos sí fue algo que afectó directamente a Estados Unidos, porque también lanzaron otro avión allá iba uno para la Casa Blanca y lo lograron detener, otro pegó en el Pentágono, que es donde están los militares, o sea que sí fue un verdadero ataque a Estados Unidos, el ataque terrorista, aunque como siempre hay unas teorías de conspiración. Hay gente que dice que realmente fueron los mismos gringos que hicieron todo eso para justificar invadir a Irak. ¿Ok? Y hay gente que dice que por qué varios gringos ya sabían que esas torres iba a haber una explosión y no llegaron a trabajar, los más importantes que trabajan ahí. Otra gente aseguró, el dueño de las Torres de Gemelas aseguró el edificio unos días antes de que explotara para no perder el dinero. Entonces hay muchas cosas que quedan como... Profe, supuestamente Michael Jackson tenía una entrevista ese día y no fue. Bueno, eso no he escuchado, pero lo que les digo es que hay muchas cosas que manejan algunas personas que investigan y dicen esto no tiene sentido, como que realmente fue un autoatentado. Y lo que es muy conocido por hacer casus belli, destruyendo sus propias cosas. Sí, aparte de eso hay que recordar algo bien importante con estos casos del terrorismo, que cuando mandaron esas bombas, los árabes, los que se las adjudicaron fue Osama Bin Laden, que es un guerrillero que trabajó para Estados Unidos. Osama Bin Laden fue un exagente de la CIA que trabajó durante la Guerra Fría, cuando en Afganistán estaban peleando contra los rusos. Él era un agente que trabajaba para Estados Unidos, Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden dijo, yo lancé esa bomba. Y él se la adjudicó y todo el mundo lo vio en la televisión y todo. El rollo es que Osama Bin Laden vivía en Afganistán. Y Estados Unidos lo que hizo después de que lanzaron las bombas es ir a atacar Irak. Entonces, ¿por qué atacan Irak si le lanzaron las bombas? Él vivía en Afganistán. ¿Me explico? Entonces, hay un montón de situaciones que quedan así. Como que usaron a Osama como chivo expiatorio. Sí, hay un montón de situaciones que quedan así, bien, como entreveremos. Pero nosotros aquí lo vamos a dejar, porque ya llevamos mucho tiempo.
Pero lo que sí les voy a dejar de tarea solo es hacer el análisis del video de la Guerra Fría, que yo les voy a mandar el video. Y esa va a ser la tarea, solo eso. Y en cívica nos habíamos quedado. A ver. Cívica voy a abrir otro video para cívica. Ya les mando la solicitud.